Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bendiciones en Jesús el Cristo. Dios quiera que estéis todos bien. Estoy aquí gracias al Todopoderoso después de unos cuantos meses de parada técnica sin compartir nada en el ámbito audiovisual, aunque he proseguido compartiendo publicaciones en mi canal de Telegram, Cristianos en la Brecha, o en mi canal de Facebook, que abrí pues hace también escasos meses, José Manuel Yeshua Yoshia. Y bueno, pues por diversas particularidades, pues hasta el día de hoy Jehová no me ha permitido el poder volver a grabar y en este momento pues a estas horas que son las 12 menos cuarto de la noche aquí en España, tengo un mensaje muy importante que compartir respecto a lo que está sucediendo entre la corporación israelí y la corporación de Irán. No tenía pensado hacer un vídeo a estas horas de la noche, pero la situación lo requiere porque ciertamente estamos ante una situación de escalada bélica muy, muy preocupante que puede acarrear consecuencias terribles. Sinceramente, hace pocos días, realmente no recuerdo si fue hace 2 días o ayer mismo, compartí en mi canal de Telegram que pienso, sinceramente, que la corporación de Israel va a ser el segundo país en el mundo que va a tener ese vil, abominable mérito, por así decirlo, de lanzar un arma atómica, un arma nuclear contra población civil, contra gente desarmada e indefensa. Esto sigo reafirmándolo. No estoy diciendo que Dios me haya revelado esto. Estoy diciendo que es un sentir que tengo. Bien, después de esta introducción, vengo a compartiros que, por ejemplo, Irán hace escasos minutos ha compartido a través de una red de noticias oficial de su país que la noche de hoy va a ser una noche inolvidable por los siglos sobre lo que acontecerá en Tel Aviv o previsiblemente en otros lugares del país de Israel. Pero al mismo tiempo que Irán, a través de sus canales oficiales, lanzaba esta advertencia al mundo, resulta que Donald Trump ha dejado dicho claramente que lo que quiere es la rendición incondicional de Irán. Después de que hace escasos días realmente hubiera programado Trump con los responsables políticos de Irán y por otro lado de Israel para llegar a un acuerdo nuclear, a un acuerdo sobre las instalaciones y el enriquecimiento de uranio para fines nucleares atómicos en Irán, con Irán. Pero, ¿qué sucedió? Que llegó el loco de Netanyahu y los suyos, estos hijos del diablo, que únicamente quieren la guerra a toda costa y piensan que son los herederos del reino de los cielos, que tienen a Dios consigo y dinamitaron ese acuerdo atacando instalaciones nucleares en Irán, lo cual podría haber provocado un grave problema
medioambiental en Oriente Medio y por consiguiente también en el resto del mundo. Porque si hay un problema con instalaciones nucleares y se liberan residuos nucleares, atacando, por ejemplo, con misiles, destruyen una central y ese humo, esas partículas llegan al aire, eso puede extenderse por todo el mundo, principalmente por la zona y luego más allá. ¿Y qué pasa? Pues que el loco de Netanyahu y los suyos, el Deep State que controla el mundo en las sombras, estos políticos judío-sionistas que controlan la corporación de Israel, pero no solo la corporación israelí, sino también Estados Unidos, Europa, en mayor parte, pues resulta que les da igual completamente que pueda haber una catástrofe nuclear. Ni cerca de su país, ni lejos, les da igual. Les es indiferente. ¿Por qué? Pues porque ellos se creen dioses en el sentido de ponerse a la altura de Dios para hacer lo que quieran, como quieran, aquí en la tierra, aquí y ahora, para conseguir sus objetivos, que no son otros más que seguir gobernando el mundo, ganar bien de dinerito y tener controlados y subyugados a todos. Porque quizá muchos no lo sepan, no lo hayan leído o no lo entiendan, si es que lo han escuchado, pero la mayoría, si no la inmensa mayoría de los judíos más recalcitrantes y más políticos sionistas del mundo, a nosotros, a los que ven como los goyim, las naciones, los gentiles, nos tienen básicamente por basura, nos tienen por perros. Y lo único que ellos quieren es controlarnos. ¿Y cuál es el problema aquí para con mis hermanos en el Cristo y para nosotros, quienes somos hijos de Dios a través del Mesías, que es tan importante centrar la mirada en las Escrituras y rogar a Dios por discernimiento en todo esto que está sucediendo? Bien, la clave está en que muchos hermanos en el Mesías o muchos que dicen ser hermanos en el Cristo defienden a capa y a espada lo que haga la corporación de Israel porque creen que el país de Israel es el pueblo escogido y elegido de Dios. Y entonces da igual que Israel cometa un genocidio hoy, que lo haya cometido ayer, que lo cometa mañana, es indiferente. Sean justos o sean injustos, lancen una bomba atómica o no la lancen, pues el país de Israel es el pueblo escogido de Dios y por lo tanto hemos de ser siervos de ellos. Hemos de lamerles las botas y aplaudir todo lo que hagan. Pues yo os digo en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Jehová, del Todopoderoso, en el nombre de Yeshua, en el fuego de su poder, que estáis equivocados, que la corporación israelí es la sinagoga de Satanás.
que la corporación de Israel no es más que un nido de serpientes. Esa es la realidad. Y algunos podrán decir, ¡wow! ¡Qué comentario tan antisemita! ¡Wow! Eres antisemita. Y encima cristiano. ¡Oh! No tienen ni idea, no tenéis ni idea. Primero, que ser antisemita es ir en contra de judíos, de arameos, de árabes, en fin. Porque si estudiáis las escrituras, veréis que de Sem vinieron varios. Y de esos varios, resulta que también están los árabes. Que están los persas, los arameos, en fin. Leed las escrituras y lo entenderéis. Entonces, cuando alguien me dice, un hermano en el Cristo me dice que soy antisemita por decir que la corporación de Israel en la sinagoga de Satanás, no me queda otra que reírme. Pero reírme a carcajadas. Dice Dios que Él se burlará de los impíos. Y en el nombre de Jesús yo me burlo de los impíos. Porque son gente que en vez de estar rogando a Dios por discernimiento, en vez de rogar a Él por la paz en el mundo y en los conflictos, así como Él disponga, se atreven a decir que, wow, hay que ir con todo a por los enemigos de Israel. Hay que destruir, hay que acabar con Irán. No están haciendo más que lo mismo que ha dicho Irán en algunas ocasiones, que quiere acabar por completo con la corporación de Israel. Entonces, si nos damos cuenta, no se diferencian mucho los unos de los otros. Nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos que discernir las cosas y tenemos que estar del lado correcto en todos los asuntos, conocer la verdad y ser guiados en el Espíritu de Dios. En Apocalipsis 2, es decir, en la revelación de Yeshua a Juan, capítulo 2, versículo 9, y en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9, podemos leer cómo Jesús mismo le dice a Juan, a Yohanan, en esta la revelación de Jesús a Juan, que hay unos judíos o una gente que dicen ser judíos, pero no lo son. Y si vamos a la Escritura, resulta que los verdaderos judíos no son los circuncidados en la carne, sino los que están circuncidados en el corazón. ¿Por qué? Porque conocen a Dios, por lo tanto, se han convertido a Jesús, han nacido de nuevo en Él, en el Espíritu del Padre y del Hijo, y son salvos en su nombre, y dan frutos dignos de arrepentimiento. Está en la Escritura. Si vais a Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, vais a leer que los verdaderos judíos son aquellos que están circuncidados en el corazón, no en la carne. Hay muchos que dicen ser judíos, pero no lo son. Son sinagoga de Satanás. Y no solo tengo un texto por aquí, otro por allá, para mostrar esta verdad. No. Vamos, por ejemplo, al libro de Gálatas. Si buscamos el libro de Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer desde, por ejemplo, el versículo 27 en adelante, leemos lo siguiente.
porque todos los que habéis sido bautizados en el Cristo, del Cristo estáis revestidos, del Mesías, de Yeshua. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois del Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y ahora yo os pregunto, ¿quiénes son del linaje de Abraham? ¿Únicamente los judíos? ¿Los judíos en la carne? ¿Los judíos, étnicamente hablando, son los descendientes de Abraham? Bueno, tenemos la Escritura que nos dice que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, nos hemos revestido del Mesías, de Jesús, el Cristo, de Jesucristo. Y por lo tanto ya no hay judío ni griego en él, ya no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, es decir, siendo nosotros de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham somos, herederos según la promesa. Bien, se acabó el debate. ¿Queréis más versículos? Vamos a por más. Vamos ahora a Gálatas 4. Gálatas 4. Versículos a partir del 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Atentos. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la Jerusalén terrenal. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos, es decir, de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, conclusión, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora? Interesante, ¿no? Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera el pacto de esclavitud y a sus hijos. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, es decir, del antiguo pacto y por consiguiente también de la Jerusalén terrenal, sino que somos hijos de la libre, de la Jerusalén de arriba, de la Jerusalén celestial. Entonces,
te pregunto, a ti como hermano en el Mesías o como supuesto hermano en el Cristo. La corporación, es decir, el país denominado Israel, ¿es el pueblo escogido de Dios? La palabra habla claramente de cuál es el pueblo de Dios. Y por supuesto que hay israelitas en la carne que son o serán verdaderos israelitas porque creen, se van a arrepentir delante de Dios y van a creer en Jesús o lo harán en el futuro. Deponiendo así el ir en contra del Mesías, quien fue anunciado en sus propias escrituras. Jehová de los ejércitos, así lo dispuso siglos y siglos y siglos atrás respecto del momento presente. Dios mismo, habiendo hablado a los padres por los profetas, en la antigüedad, hoy día, como dice Pablo en el primer capítulo de su carta a los hebreos, nos ha hablado por el Hijo unigénito del Padre, es decir, por Jesús. Y nos ha traído salvación en el Cristo gracias a lo que Jesús, gracias a lo que Yeshua hizo en el madero por nosotros. Resucitando al tercer día en el poder del Padre para asimismo nosotros en aquel día materialmente ser resucitados como Él lo fue en cuerpo, en carne, habiendo tenido fe en Jesús en nuestros días. Mientras se dice hoy, y hoy estamos vivos. Teniendo fe en Yeshua, tenemos la salvación por misericordia, por bondad inmerecida, por gracia de Dios para nosotros, los que creemos. Y no se trata de si uno es judío en la carne, étnicamente hablando, o si es uno gentil o proviene de las naciones. No, todo depende de nuestra fe en el Cristo. Si Dios ha designado que tengamos fe en su Hijo unigénito, entonces seremos salvos y pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Y claro está, Dios nos muestra que hay un olivo natural. Y por supuesto, ese olivo natural que representa también a Yeshua es el Israel que proviene de las 12 tribus étnicamente hablando. Nosotros, quienes éramos gentiles en la carne, al creer en Jesús, al seguir a Jesús en fe, en amor a Él, somos arrancados del olivo silvestre y somos injertados en el olivo natural, pasando a ser conciudadanos de los santos. Es decir, pasando a ser conciudadanos de los israelitas, de los verdaderos israelitas, aquellos que no han desechado a Jesús, sino que creen en Él. Y son hijos de Jehová, son hijos de Dios mediante el Cristo. Y por ello, como los que en la carne fuimos gentiles, fuimos de las naciones,
y gracias a la bondad del Dios Todopoderoso, Él nos sacó del mundo y nos injertó en su pueblo, en Israel, y ahora tenemos la ciudadanía de Israel, que es la ciudadanía que está en los cielos, en la Jerusalén celestial. Pues gracias a eso no hemos de jactarnos diciendo que, guau, mira, estos judíos, estos asesinos del Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque del mismo modo que Dios desgajó a algunas ramas naturales, Dios es poderoso para volver a injertarlas en el olivo natural. Si esos judíos que no creen en Jesús, de repente viran su mente y corazón, dejan de ser incrédulos y pasan a ser crédulos del Señor, creyendo en el Salvador prometido, en Jesús, en Yeshua, la salvación de Yah, de Jehová. Siempre en toda la historia de las 12 tribus de Israel, de Jacob, del que era Jacob, antes de que Dios le cambiase el nombre a Israel, a quien pelea con él, con Elohim, y prevalece, siempre Dios ha tenido una promesa y un plan para esas 12 tribus. Y por consiguiente, ha guardado un remanente de Israel verdadero, auténtico para él, que no doblan sus rodillas a Baal y que hoy día creen en Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna, quien está a la diestra de la majestad en las alturas. Pero, volviendo al tema principal respecto de lo que sucede en Oriente Medio en estos momentos, con esta escalada bélica que puede desencadenar en una guerra total entre Israel, Irán, también Estados Unidos contra Irán y quién sabe si Rusia y China y demás aliados contra Israel. Todo esto puede acabar en catástrofe. Todo esto puede terminar en que Israel decida lanzar una o varias bombas nucleares a Irán. Y pienso que puede llegar ese momento. Pero si llega, pues Dios lo habrá permitido. Y no podemos oponernos a la voluntad de Dios. Solamente hemos de clamar a Él por paz. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Así como Dios disponga, que reine la paz en el mundo. Aunque, como he comentado en diversas ocasiones y como muchos de vosotros sabréis por las Escrituras, lo que nos espera en el futuro, a nivel mundial, y particularmente en la zona de la Corporación de Israel y en Jerusalén, en cierto modo es la devastación. Y no hablo por hablar. Vamos a leer, por ejemplo, Zacarías capítulo 13 y capítulo 14, unos versículos muy importantes que no suelen tenerse en cuenta. Zacarías 13. Veamos.
Versículos del 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dijo Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, y la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová, Jehová es mi Elohim. Jehová es mi Dios. Amén, amén. Estos versículos tienen relación a cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando vino aquí a cumplir la voluntad del Padre. Pero al mismo tiempo nos hablan del futuro, de lo que acontecerá en el futuro en la tierra que es la de Jerusalén y al mismo tiempo la de Israel, la de la corporación de Israel. ¿Por qué digo que esto se dará en dicha tierra? Bueno, vamos a leer, por ejemplo, Zacarías 14 y vamos a entender que está hablando Zacarías en el Espíritu de Dios sobre Jerusalén y, por supuesto, también sobre la corporación de Israel. Zacarías 14, versículos del 1 al 21. He aquí, el día de Jehová viene, y los despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré a todos los gentiles, a todas las naciones, en batalla contra Jerusalén. Atentos. Y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y las mujeres serán forzadas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el remanente del pueblo no será talado de la ciudad. Siempre Dios tiene su remanente. Y saldrá Jehová y peleará con aquellos gentiles, con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente. Y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. En fin, si continuamos leyendo Zacarías 14, de los versículos 1 al 21, teniendo como referencia estos primeros versículos que os acabo de leer, podemos observar que la Jerusalén terrenal será tomada, como dice la Escritura. Y tanto en Zacarías 13 como en Zacarías 14 muestra que gran parte de la gente en Israel será cortada. Habrá una catástrofe en la ciudad. Y pensando en esta guerra que se está sucediendo ahora entre Israel e Irán, me da por pensar en si ese ataque de todas las naciones contra Jerusalén vendrá dado porque Israel haya lanzado precisamente el arma nuclear contra Irán. Solo Dios sabe. Realmente Dios es grande y Dios va a ejecutar su juicio sobre Jerusalén, sobre Oriente Medio y sobre toda la tierra.
y el remanente del Israel étnico, como dice la palabra, será salvo. Aquellos que se conviertan a Jesús. Aquí en Zacarías 14 vemos que Jehová saldrá a pelear, que vendrá al monte de los olivos, que él peleará por ese remanente. Estamos a las puertas de que esto suceda y, gloria a Dios, venga ya el Señor Jesús. Bueno, pues no lo sabemos. Lo cierto es que esto sucederá en algún momento de la historia del hombre. Y cada día que pasa estamos más cerca de ello y nosotros hemos de erguir nuestra cabeza cuando veamos que suceden estas cosas. ¿Por qué? Porque Maranata, Cristo viene pronto. Amén, amén. Gloria al Todopoderoso. Podemos leer respecto de Zacarías 14, pues, por ejemplo, Isaías 4, de los versículos 2 al 4, y Apocalipsis 14, versículo 1. Veremos que todo encaja y que, pues, ciertamente la palabra de Dios se cumplirá. Ahora, todo responde a los propósitos de Dios, todo lo que suceda en el mundo, y Él todo lo permite por algo. Yo digo que la corporación de Israel no es el pueblo de Dios, mediante las Escrituras. No porque sea un invento mío, sino porque el pueblo de Dios está descrito en la Biblia. ¿Quién es? ¿Quiénes somos el pueblo de Dios? ¿Y quién es el Israel del Dios viviente? Ahora, eso sí, el país denominado Israel, Dios lo va a usar para sus propósitos, por supuesto, para ejecutar su palabra, por supuesto. Amén, amén. Así va a ser. Pero tengamos claro, por la Escritura, en el nombre de Jesús, que aunque Dios use el país de Israel para finalmente Él venir a la tierra a traer su juicio y a consumar todas las cosas, también es cierto que tenemos que conocer que el país denominado como Israel no es el pueblo escogido de Dios. Solamente los verdaderos israelitas, quienes se han convertido o se convertirán a Jesús, a Yeshua, son el verdadero Israel de Dios. Son ese remanente que Dios salvará. Y dentro de ese Israel de Dios, formamos parte también nosotros, quienes éramos gentiles en la carne, quienes étnicamente somos de las naciones, somos gentiles, pero que nos hemos convertido, hemos nacido espiritualmente de nuevo en el Mesías prometido, en el Salvador del mundo, quien proviene de la raíz de Isaí, de la tribu de Judá. Es decir, Jesús el Cristo, Yeshua el Mesías. Para terminar con este tema por el día de hoy, si vamos a Romanos 9, de los versículos 6 en adelante, podemos observar, leyendo por la Escritura, que como dice Pablo, no todos los nacidos de Israel son de Israel.
No todos los nacidos de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. ¿Os acordáis lo que leí al principio en Gálatas? Gálatas capítulo 3. ¿Os acordáis también lo que hablé al inicio del vídeo respecto de Romanos 2, versículos 28 y 29, que hablan de que los verdaderos judíos son aquellos que son circuncidados en el corazón, creyendo en Jesús, siendo circuncidados en espíritu y en verdad, no en la carne? ¿Recordáis también cómo comenté al inicio del vídeo que en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3, versículos 9, Jesús dice que hay unos que dicen ser judíos, pero no lo son, y que son sinagoga de Satanás? Todo concuerda, todo enlaza. Si vamos a la palabra, la estudiamos con detenimiento y discernimos en Dios, rogando a Él por sabiduría y conocimiento, Él nos va a revelar su verdad. Y si acaso no llegamos a obtener toda la verdad en todas las cosas, porque evidentemente no podemos llegar a conocerlo todo, Dios nos va a guiar a su verdad, así como Él quiera, así como Él disponga en nuestra vida, a través de Él mismo, a través de su Espíritu que ha puesto en nosotros. Y bueno, pues si continuamos leyendo en Romanos 9, versículo 8, después de que Pablo dijera que no por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham, sino que en Isaac será llamada descendencia, Pablo dice lo siguiente: esto quiere decir que no son los hijos de la carne, escuchad bien, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Más bien, los hijos de la promesa son contados como descendencia. La palabra es bien clara, bien clara. Y toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para guiarnos a toda verdad y a discernir lo que es justo y lo que no. Y continuando en Romanos 9, de los versículos 25 al 27, podemos leer que Pablo extraordinariamente muestra de nuevo en el Espíritu de Dios que quienes creemos en Jesús somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, somos el verdadero Israel de Dios. Dice así, versículo 25 al 27. Como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la no amada, amada mía. Y será que en el lugar donde se les dijo, atención, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén, amén. Gloria al Todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas. También Isaías proclama con respecto a Israel. Atentos. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo. En fin,
Esto que estoy comentando, todo esto que estoy compartiendo, bíblicamente hablando, puede estudiarse tranquilamente en las Escrituras, leyendo muchos textos. Realmente es un estudio muy profundo y muy largo. Por lo tanto, no es el momento de hacer un estudio, de compartir un estudio bíblico en Dios sobre dicho tema. Pero sí quiero terminar con versículos clave que finalmente ponen sobre la mesa lo que vengo compartiendo en este vídeo. Que el país de Israel no es el pueblo de Dios. Y desgraciadamente hay muchos hermanos en el Cristo, como dije al inicio del vídeo, o muchos supuestos hermanos en el Mesías, muchos cristianos, muchos mesiánicos que, bueno, pues tienen por ídolo a Israel, por tótem, y Israel, el país de Israel, es el pueblo de Dios y todo lo que haga es bueno, es correcto, porque ellos son los escogidos, ellos son los elegidos. Como muchos de estos hermanos, como mucha gente comparte algo totalmente falso, como vengo compartiendo en el vídeo por las Escrituras. Y ahora sí, para zanjar definitivamente este vídeo, Mateo capítulo 21, versículos del 42 al 44. Leamos lo que dijo Jesús. Jesús les dijo: ¿nunca habéis leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Por esta razón os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. La palabra es clara. El país denominado Israel no es el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios es el Israel verdadero del Dios viviente. Y ese Israel verdadero del Todopoderoso está formado por verdaderos israelitas que étnicamente proceden de las 12 tribus de Israel y que son hijos de Abraham mediante la fe en el Cristo, y también está compuesto por gentiles en la carne, como yo, que en un momento determinado Dios nos llamó a Él, nos transformó, creímos en Jesús, en Yeshua el Mesías, y ahora formamos parte del pueblo de Dios, del verdadero Israel, del Dios viviente, cuya ciudadanía está en los cielos, porque somos de la libre, de la Jerusalén celestial, de la Jerusalén de arriba, no de la esclava, no del antiguo pacto, no de la Jerusalén terrenal. Aunque Dios tiene un plan con la Jerusalén terrenal. Amén, amén, amén. En fin, termino este vídeo diciendo que ruego a Dios, si es su voluntad, que traiga paz en Medio Oriente. Así como rogué y ruego a Él por la paz en Ucrania. Y así como lo hago
por donde hay un conflicto. Yo no quiero guerras, yo quiero paz. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. Y eso es lo que quiero, paz. Eso es lo que hemos de buscar los hijos de Dios, la paz. El verdadero shalom de Dios. Y respecto de lo que sucede y sucederá en Medio Oriente entre la Corporación de Israel y la Corporación de Irán y los demás países. Ciertamente, no apoyo a ninguno de los países, ni a Israel, ni a Irán, ni a ningún otro. Pero si vamos a la hemeroteca, entenderemos por qué hemos llegado a esta situación tan crítica que puede dar como resultado una catástrofe sin precedentes, primeramente en Oriente Medio, y que después puede extenderse a todo el mundo. Pero en medio de ese juicio, Jehová de los ejércitos, y por lo tanto Yeshua, Jesús el Cristo, ha prometido que nos guardará de la hora de la prueba. Que quienes amamos y quienes amemos a Jesús y por lo tanto a Dios, en aquel día y aquí y ahora, en este momento, cuando se dice hoy, Él va a tener cuidado de nosotros. Y sea como fuere, sea como Dios quiera en nuestra vida, tranquilos, hermanos, haya paz. Y demos gracias a Dios por todo, esperando a estar en su presencia, porque pase lo que pase, el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día del Cristo Jesús. Ya sea que suframos o no, así como Dios disponga, nosotros, quienes creemos en el Mesías, somos de Él. Y nadie puede arrebatarle al Padre las ovejas de su mano, y por lo tanto tampoco a Jesús. Por lo tanto, estemos gozosos porque el día de Jehová está cerca. Maranata. Y compartamos del Evangelio de Cristo, de las buenas noticias de salvación en Él, para que muchos se arrepientan delante de Dios, en el nombre de Jesús, delante de Jesús, y así vivan. Para que muchos en la corporación de Israel dejen de ser sinagoga de Satanás, dejen de ser de las naciones del mundo y pasen a ser de la nación espiritual de Dios, del Israel verdadero de Dios. Roguemos a Dios por ello y roguemos por la paz en Jerusalén, sabiendo que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, como dice la Escritura y he leído, por ejemplo, en Zacarías 13 y 14, en Jerusalén acontecerá algo terrible antes de que venga el Señor Jesús. Por consiguiente, no nos alarmemos si vemos todas estas cosas. Y por supuesto, no tengamos miedo. Dios no nos llama en ningún momento a tener miedo, sino a erguir la cabeza, es decir, a esperar de lo alto, con alegría, con gozo, a nuestro Salvador. Hermanos, estemos despiertos en el nombre de Jesús
para compartir de su verdad. Roguemos a Él por todas las cosas y prosigamos en fe hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra, sabiendo que nuestro galardón está en los cielos y que en espíritu y en verdad estamos vivos por siempre, y en aquel día resucitaremos en carne, con un cuerpo glorificado a la imagen del Mesías, para estar materialmente, corporalmente, con cuerpos glorificados delante de Él por siempre y para siempre, por el resto de los tiempos, por toda la eternidad. Si es voluntad de Dios, que haya paz en Oriente Medio. Si no, no nos opongamos a su voluntad, pero tengamos claro que no hemos de idolatrar a la corporación de Israel. En el nombre de Jesús, bendiciones, shalom, paz y gracia a los hombres de buena voluntad, y así como Dios permita, seguiremos los acontecimientos que se sucedan de aquí en adelante en Oriente Medio, y como Jehová me permita hacer, compartiré con vosotros, si Él quiere, de aquí en adelante, todo lo que Él disponga en mí sobre lo que acontezca en toda esta historia. Bye.